¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde la Yarda 50, episodio número 4. Un episodio donde estaremos hablando básicamente del draft. Por fin llegó el draft para los que somos aficionados del deporte. Sabemos que el draft es el comienzo de lo que puede ser una nueva era para el equipo, lo que puede ser nuevas caras, el nuevo jugador franquicia, el nuevo quarterback, la próxima superestrella del equipo. En este podcast estaremos hablando de lo que fue la primera ronda, cómo actuaron los equipos, hicieron lo esperado, sorprendieron o inclusive si decepcionaron un poco. Entonces, estaré dando mi opinión acerca de lo que fue esta primera ronda, aciertos, tal vez desaciertos, y pues arranquemos con el pick número 1 global, que pues no es para sorpresa de nadie. Los Raiders se llevan a Fernando Mendoza, quarterback proveniente de los Indiana Hoosiers. Y pues la verdad es que yo creo que los Raiders, como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, por fin tienen este quarterback que ilusiona a la afición, que ilusiona al equipo, a los compañeros. Tienen la nueva cara de la franquicia, un Fernando Mendoza que tuvo una temporada de college espectacular. Hace unos años atrás habían nombres por encima de él que pintaban ser el pick global en este draft. Finalmente él, gracias a su desempeño, su temporada, termina llegando a los Raiders. Era lo obvio y yo creo que los Raiders hacen lo que tenían que hacer. Por ahí de repente había gente que decía que tal vez podían cambiar el pick global número 1 para tener más capital de draft, pero yo creo que era lo que todos esperábamos, que Fernando Mendoza llegara a los Raiders lo querían, y pues yo creo que es el comienzo de algo, bueno, más bien de una nueva era para los Raiders. Es el quarterback indicado, como ya lo habíamos mencionado, muchas veces no es tanto el quarterback, sino es cómo lo rodeas. Es el coach que tienes, los jugadores que tienes, la defensa que tengas, si tienes playmakers para facilitarle al quarterback. Y yo creo que los Raiders, conscientes de que llegaba Fernando Mendoza, se pusieron manos a la obra y empezaron a actuar en la agencia libre, trayendo contrataciones que ya también mencionamos en capítulos anteriores. Entonces, hablando específicamente del pick número 1 del draft, es lo esperado. No es sorpresa que hayan tomado a Fernando Mendoza y esperemos que Fernando rinda como debe de rendir en la NFL. El pick número 2 fue de los Jets y ellos tomaron a David Bailey. David Bailey es un ala defensiva proveniente de Texas Tech y aquí la verdad yo creo que los Jets aciertan. Los Jets eran de los pocos equipos que tenían mucho capital en este draft y sobre todo tenían bastante capital para la primera ronda. Todos sabemos que los mejores jugadores normalmente se van en la primera ronda. Obviamente, muchos equipos fallan en primera ronda y aciertan en quinta, sexta ronda, pero finalmente es un draft. Atinarle a un jugador no siempre es muy fácil, aunque sea primera ronda. Y los Jets hacen lo que tenían que hacer. Con el pick número 2 global, te puedes llevar prácticamente después del quarterback, porque casi siempre en el pick número 1 global se va quarterback. Teniendo el 2 global puedes llevarte al mejor jugador o al más desequilibrante o al más talentoso o al más cotizado. Entonces yo creo que David Bailey le cae bien a los Jets porque finalmente los Jets pierden a Quinnen Williams y pierden a su otro ala defensiva que era titular. Entonces llega el reemplazo y empiezan a armar esta nueva defensa y yo creo que los Jets toman una buena decisión trayendo a David Bailey. Es un jugador que mide 1.91 y pesa 113 kilogramos, entonces es este típico ala defensiva grande, corpulento, que hace que la ofensa se preocupe por él. Entonces yo creo que los Jets hacen un muy buen movimiento. En el pick número 3, para mí, viene la primera controversia del draft. El pick número 3 lo tenían los Arizona Cardinals y seleccionaron a Jeremiah Love. Jeremiah Love es un prospecto impresionante, es un corredor proveniente de Notre Dame, que es este típico corredor que se le llama generacional. Este corredor que es corpulento, mide 1.83 y pesa 96 kilogramos, pero es este corredor que te puede atrapar pase, puede correr por dentro, puede correr por fuera. A mí lo que me hace pensar un poco de por qué Arizona se orientó a ir por el corredor. Arizona es un equipo que va a la alza. Tienen a Marvin Harrison Jr., a Trey McBride, a Michael Wilson a la ofensa. A la defensa tienen piezas que son interesantes
como Will Johnson, que fue corner que tomaron la temporada pasada. Tienen por ahí a Zane, el ala defensiva, se me fue su nombre ahorita, pero a la defensa también tienen piezas interesantes. Pero yo siendo Arizona, yo pensé que Arizona podía ser uno de los equipos que probablemente estaría dispuesto a cambiar su pick número 3 y obtener capital de draft. Finalmente traes a Jeremiah Love, que habías traído a Charbonnet en la agencia libre, tienes a James Conner, tienes a Trey Benson. Entonces tienes bastantes corredores. Evidentemente Jeremiah Love va a ser el 1. Y me parece un pick similar al que hicieron los Raiders la temporada pasada con Ashton Jeanty. A Jeremiah Love, para que funcione, le tienes que dar una buena línea ofensiva. Le tienes que armar un grupo de 5 linieros que estén dispuestos a abrirle los huecos y que lo hagan de manera eficiente. No veo mal el pick, pero finalmente un equipo como Arizona tal vez pudo aprovechar para cambiar tal vez una o dos posiciones para atrás y finalmente hubiera sido muy posible que Jeremiah Love te hubiera caído, porque es un prospecto impresionante, pero los equipos no siempre tienen de primera necesidad un corredor. Pero viéndolo de una manera un poco más fría, me parece un buen pick. Finalmente tienes una superestrella en cada posición de la ofensa, casi. Tienes a Marvin Harrison Jr., que aún le falta un poquito para explotar, pero ahí va. Tienes a Trey McBride, que puede ser el mejor o segundo mejor ala cerrada de la liga. Y pues están a un quarterback de volver a empezar a competir los Cardinals. En rondas posteriores tomaron a Carson Beck, que es quarterback proveniente de Miami. A mí en lo personal no se me hace un quarterback que tenga los rasgos o las cualidades para brillar en la NFL, pero ojalá que sea un proyecto a futuro y que les funcione. En el pick número 4, los Titans tomaron a Carnell Tate, receptor proveniente de Ohio State, 1,88 de estatura, 87 kilogramos, y me parece un buen pick. O sea, yo creo que los Titans hace 2 años tomaron a Cam Ward, igual con el pick número 1 global, y pues Cam Ward es un buen quarterback, pero finalmente no ha terminado de despuntar. Pero no termina de despuntar porque sea malo, sino porque justo es lo que comentábamos. No tiene un receptor 1, no tiene una ala cerrada. Corredores tiene unos corredores que son buenos, no son elite, pero tampoco son malos. Y yo creo que los Titans entienden que hay que rodear a tu quarterback de piezas adecuadas para que se pueda desarrollar y alcanzar su nivel máximo. Entonces, me parece un buen pick el de los Titans y yo creo que van bien encaminados, tienen buenos coaches. Habrá que ver qué hace Brian Daboll con esta ofensa que está armando. En el pick número 5, los New York Giants seleccionan a Arvell Reese. Igual es linebacker o bueno, edge a la defensiva, proveniente de Ohio State, 1,93 de estatura y 109 kilogramos. Este pick es buenísimo. Los Giants en la semana pasada tradearon a Dexter Lawrence a los Bengals por el pick número 10 global de la primera ronda de este draft que acaba de concluir. Entonces, los Giants entienden que se va un pilar de tu defensiva y tienes que traer a otro que en el papel pueda suplir a ese pilar. Aquí lo curioso es que Arvell Reese no es tackle defensivo y que la temporada pasada los Giants seleccionaron a Abdul Carter, que también es a la defensiva. Aquí me parece un muy buen pick porque Arvell Reese era de los jugadores mejor prospectados en este draft. A mí la duda que me genera es qué van a hacer los Giants con tantas alas defensivas que tienen. Tienes a Arvell Reese que acaba de llegar. Tienes a Abdul Carter que llegó hace 2 temporadas. Tienes a Brian Burns que fue tu líder de capturas la temporada pasada. Y encima tienes a Kayvon Thibodeau. Son 4 alas defensivas que las 4 es difícil decir que son elites, pero son 4 alas defensivas que fácilmente en 28 equipos de la liga podrían ser titulares. Y finalmente el hueco del centro de la línea defensiva, los tackles defensivos, lo dejaste libre. Yo creo que los Giants van a ponerse a ver de qué manera pueden tradear ya sea a Kayvon Thibodeau. Él es el que se habló que los Saints estuvieron interesados en cambiar por él, pero no llegaron al precio que querían los Giants. Pero los Giants me parece que hacen lo correcto. Finalmente ya tienen una defensa que es elite en la NFL y todavía la refuerzas más. Me parece espectacular esto de los Giants. Habrá que deshacerse de al menos uno de esos 4 alas defensivas y traer un tackle que pueda entrar de perdida en rotación o que pueda llegar a ser titular al instante. En el pick número 6 tuvimos un trade.
que fue por parte de los Chiefs. Y los Chiefs hicieron este trade con Cleveland para agarrar a Mansour Delane. Mansour Delane es el corner que mejor estaba prospectado en este draft. Es proveniente de LSU, 1.83 y 84 kilogramos. Y los Chiefs es evidente por qué toman a Mansour Delane. Perdieron a Trent McDuffie, que es uno de los mejores corners de la liga. Y también perdieron a la pareja, que era Watson. Entonces, el perímetro quedó debilitado. Y en general la defensa ha estado un poco tambaleante en cuanto a las pérdidas que han tenido. Entonces, los Chiefs entienden que tienen que apoyar a la defensa. Y Mansour Delane es un pick que es muy bueno. Es uno de estos corners que pinta para ser fuera de serie, que pinta para ser de los top en la NFL. Y pues esperemos que para los Chiefs haya sido un acierto tradear para arriba. En lo personal yo creo que sí y creo que hacen lo correcto. Tenían que ser un poquito agresivos para tener ese tipo de jugadores. En el pick número 7 le correspondía a los Washington Commanders. Los Washington Commanders toman a Sonny Styles, linebacker proveniente también de Ohio State. Este Sonny Styles es uno de los jugadores defensivos que más brillaban en este draft. Y los Commanders no tuvieron que hacer nada, fueron pacientes a que les cayera y finalmente les cayó. De hecho, en la llamada, estas llamadas que hacen los GMs o los head coaches para reclutar a los jugadores, le mencionan que ellos estaban expectantes a que cayera a su selección y finalmente les cayó. Yo creo que los Commanders hacen un muy buen draft en la primera ronda. Bueno, solo fue este jugador, pero yo creo que es un jugador de impacto. Lo vas a emparejar con Bobby Wagner. Bobby Wagner sigue siendo un quarterback muy bueno, pero finalmente ya es un veterano que está arriba de los 30, 33 años de edad. Entonces, tienes que ir buscando el reemplazo y finalmente afianzas más esa defensa que ya pinta para ser una defensa muy buena. Entonces, a mí me parece un muy buen pick por los Commanders y esperemos que Dan Quinn pueda sacarle todo el jugo a los jugadores que tiene ya en la defensa. En el pick número 8, los Saints tomaron a Jordan Tyson, receptor de Arizona State, y a mí me parece bueno este pick, los Saints. Tienes finalmente a Tyler Shaw, que pinta ser tu quarterback titular, tal vez el quarterback de la franquicia a futuro. Tienes a Chris Olave, tienes por ahí a Alvin Kamara. Entonces yo creo que empiezas a armar una ofensa buena, una ofensa competitiva. Y es lo que decimos, a tu quarterback siempre lo tienes que rodear de talento para que pueda sobresalir. En el pick número 9, los Browns toman a Spencer Fan, un tackle ofensivo proveniente de Utah, 1.96 de altura, 141 kilogramos. Los Browns entienden que si quieres que Shedeur Sanders sea tu quarterback, le tienes que dar una buena línea ofensiva. Si no, no va a poder competir y no va a poder progresar. Entonces, la temporada pasada los Browns orientaron su draft igual unos picks a la ofensa. Ahora reafirman que quieren ser una ofensa competente trayendo al tackle. En el pick número 10 seleccionaron los Giants, como ya decíamos en este intercambio de jugador por ronda con los Bengals. Toman a Francis Mauigoya, es un tackle ofensivo, 1.96 de altura, 149 kilogramos, y me parece un pick perfecto. Tienes a Andrew Thomas por un lado, ahora tienes a Francis por el otro, y tienes una línea ofensiva o al menos unos tackles que van a ser muy competentes y le van a hacer más fácil la vida a Jackson Dart. Aquí viene uno de mis picks favoritos. Los Dallas Cowboys tradearon con Miami y agarraron nada más y nada menos que a Caleb Downs. Los Cowboys tenían un problema que ya lo hemos mencionado también en los episodios pasados y era mucha dinamita a la ofensa y la defensa está descuidada. Los Cowboys entienden esto y traes a Caleb Downs, un safety fuera de serie. Yo creo que desde Kyle Hamilton no se veía un safety de estas proporciones o de estas dimensiones llegar al draft. Viene de Ohio State, 1.80, 93 kilogramos, pero es un safety que intercepta, que tiene visión, que pega fuerte. Lo puedes igual acomodar de repente en el slot, en la zona de linebackers o de profundo, donde es su posición natural. Pero este pick yo creo que fue mi favorito del draft. En todos los mock drafts que se hacía, Caleb Downs no pintaba caer tan bajo. Finalmente los Cowboys tienen que subir unas posiciones, pero se lo llevan y me parece que hicieron lo adecuado a los Cowboys. De mis picks favoritos en este draft, sin duda. Posteriormente, en el pick número 12, los Miami Dolphins toman a Caden Proctor, tackle ofensivo proveniente de Alabama. Y pues los Dolphins son un equipo que están empezando su reestructuración. No se sabe si Quinn Ewers va a ser el titular. Ya no tienes a Waddle, Tyreek Hill ya no está Tua Tagovailoa. Entonces, empezar a armar una reconstrucción por la línea ofensiva me parece lo correcto.
Lo hemos visto con equipos como Dallas, cuando en años consecutivos seleccionaron en primera ronda tackles ofensivos o linieros ofensivos. Me parece bien Miami enfocándose en las trincheras. Y en el pick número 13 viene para mí el peor pick de esta primera ronda. Y esto lo hizo los Rams, Los Ángeles Rams. Con el pick número 13 seleccionan a Ty Simpson, quarterback proveniente de Alabama. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué hacerlo en el pick número 13 global? Entiendo que los Rams están preparando tal vez el sucesor de Matthew Stafford, están preparando quien pueda llevar las riendas cuando Stafford decida dejar el fútbol americano. Yo creo que Stafford tiene un año seguro, que es esta temporada, y yo creo que va a jugar 2 años más. A menos que esta temporada los Rams quedaran campeones, vería más posible que Stafford se retire campeón de Super Bowl. Pero aquí agarras a Ty Simpson, que en el papel era el segundo mejor quarterback prospectado, pero no es un quarterback que valga una ronda 13 global. Entiendo que tienes a Sean McVay, tienes a Puka Nacua, a Davante Adams, o sea, tienes una ofensa donde perfectamente puede desarrollarse bien, pero yo creo que los Rams pudieron, en lugar de agarrar el reemplazo del quarterback, agarrar el reemplazo de Davante Adams, porque finalmente quarterbacks siempre van a llegar y siempre van a haber quarterbacks buenos si sabes desarrollarlos. A mí me parece una decisión un tanto apresurada de los Rams. De hecho, cuando se hizo esta selección, Sean McVay no se veía nada contento. Pero bueno, veremos si acertaron los Rams en un futuro. Para mí, de momento, no. Hemos visto que hacer esta fórmula de teniendo quarterback titular, draftear al suplente, da resultados. Lo hemos visto en Green Bay con Jordan Love y Aaron Rodgers. Lo hemos visto bueno, el ejemplo más claro es Kansas con Alex Smith y Patrick Mahomes. Esperemos que para los Rams este pick número 13 no se haya desperdiciado y le salga. En el pick número 14 los Ravens seleccionan a Olaya Vega y Oane. Guard ofensivo, era uno de los prospectos mejores calificados en el draft en cuanto a línea ofensiva. Y me parece que los Ravens aciertan. Finalmente le traes ayuda a Lamar Jackson, le traes ayuda también a tus corredores, a Derrick Henry. Me parece un muy buen pick por parte de los Ravens. En el pick número 15, para mí este es el robo del draft. Ruben Bain Jr., ala defensiva proveniente de Miami. Para muchos Ruben Bain era el ala defensiva más determinante en todo este draft, el prospecto más emocionante, y le cae a los Buccaneers, una defensa de los Buccaneers que en años recientes siempre ha sido dominante, siempre tiene buen perímetro, buena línea defensiva, y ahora le suman a Ruben Bain, un pick que a mí me parece espectacular. Viene de Miami, 1.88, 119 kilogramos, es un monstruo defensivo, es agresivo, a mí me parece un poco parecido a Micah Parsons, y que le caiga a los Bucs en el número 15, espectacular. Finalmente, o posteriormente más bien, en el pick número 16, vuelven a reclutar los Jets. Este pick fue el que hicieron a cambio de Sauce Gardner, y los Jets seleccionan a Kenyon Sadiq. Kenyon Sadiq es un jugador que tiene un físico impresionante. Mide 1.91, pesa 109 kilogramos y es ala cerrada. Entonces, tiene cuerpo de liniero, tiene manos de receptor y tiene también velocidad de receptor. Entonces, me parece que los Jets entienden que también todavía no tienes tu quarterback tal vez. Bueno, tienes a Geno Smith, pero tienes que ir armando el grupo que va a soportar a tu futuro quarterback. Ya tienes a Garrett Wilson, tienes a Kenyon Sadiq, tienes a Breece Hall. Entonces, me parece muy bueno este pick de los Jets. Entienden que tal vez no iban a agarrar un receptor ya de los elite, pero traes a Kenyon Sadiq, que era el mejor a la cerrada en este draft. En el número 17, los Lions seleccionan a Blake Miller, tackle ofensivo proveniente de Clemson, y aquí no hay mucho que explicar. A los Lions no les hace falta un receptor ni un corredor, y a la defensa no les hace falta casi nada. O sea, tienen un equipo casi perfecto, tienen quarterback. El problema es que con los retiros que han tenido recientemente, tienes que ir supliendo tus bajas en la línea ofensiva, porque la temporada pasada se notó cómo la línea ofensiva dio un bajón y se notó en el juego, en la ofensa, que no desempeñaba igual que en años recientes. Entonces, muy buen pick. Y posteriormente seleccionaron los Minnesota Vikings, un tackle defensivo, Caleb Banks. Y aquí la verdad este pick no me termina de agradar del todo. O sea, finalmente entiendo que quieres apoyar a tu defensa, pero es un tackle que ve sus números y no es un tackle determinante, no es un tackle que a mi parecer vaya a ser de impacto inmediato. Entonces,
a mí me parece un mal pick por parte de Minnesota. En el número 19, los Panthers agarran a Monroe Fleming, tackle ofensivo, 2 metros, 142 kilogramos, proveniente de Georgia. No hay mucho que explicar. Panthers se enfoca en su proyecto que es Bryce Young, en cómo ayudarlo, en cuidarlo. Un muy buen pick. Y aquí viene la historia más interesante o más decepcionante desde mi perspectiva como aficionado a los Steelers. En el pick número 20 iban a reclutar los Dallas Cowboys. Entonces, los Cowboys tienen el pick número 20 y los Steelers el pick número 21. Los Steelers, sabiendo que Dallas iba a ser su primera ronda enfocada a la defensiva, mientras los Cowboys estaban en el reloj viendo a quién iban a escoger, Omar Khan, gerente general de los Steelers, llama a Makai Lemon, que es igual uno de los receptores top en este draft. Entonces, mientras está seleccionando Dallas, Omar Khan ya estaba hablando con Makai Lemon y pues estaba haciendo la rutina de ¿estás feliz? Te vamos a seleccionar. Makai Lemon empezó a llorar, empezó a celebrar con su familia y de pronto Filadelfia hace un cambio con Dallas para tomar su posición en el draft. Y de pronto Makai Lemon está hablando y dice, no, muchas gracias coach, estoy muy feliz. Y de repente llega un familiar de Makai Lemon y le dice, los Eagles acaban de hacer un trade y van a subir por ti. Entonces de repente le dice, los Eagles se acaban de draftear. Entonces yo creo que los Eagles obviamente hacen un pick espectacular, suben unas cuantas posiciones o hacen un cambio por esta posición y se llevan uno de los receptores generacionales de esta clase del draft. Y pues los Steelers quedan, si se puede decir, humillados en su casa, en su draft, por anticiparse. Y pues la verdad es que viendo esto en el mero día del draft sí me dio mucho enojo. Ahorita lo veo un poco diferente porque con el pick número 21 los Steelers reclutan al tackle ofensivo Max Ihenacho. Max Ihenacho es este típico tackle que es gigante, 1.96, 145 kilogramos y viene proveniente de Arizona State. Entonces, cuando los Steelers seleccionaron a Max Ihenacho, todo el mundo empezó a decir, fue un pick de pánico, no supieron qué hacer después de lo que hizo Filadelfia, un mal pick. Pero yo creo que finalmente, analizando los últimos drafts que han hecho los Steelers, los últimos 4 picks de primera, los últimos 4 de los 5 picks que han hecho en primera ronda han sido a las trincheras. Broderick Jones, el año pasado fue el tackle defensivo, Derrick Harmon, luego fue Troy Fautano. Entonces, estos 4 picks han sido orientados a las trincheras. Los Steelers han entendido un poco que en la NFL de hoy en día, o más bien de todos los tiempos, sin línea ofensiva y defensiva no llegas a ningún lado. Entonces, analizando fríamente, me gusta el pick de Max y Nacho. Finalmente ya tienes una pareja de tackles ofensivos competente. Vas a proteger a tu quarterback. No se sabe si va a regresar Aaron Rodgers. Los Steelers también seleccionaron a Drew Allar. En otro episodio analizaremos a fondo el draft de cada equipo, pero me parece un buen pick. Finalmente, tampoco teníamos todavía una dupla de tackles ofensivos que fuera espectacular, entonces me parece que reforzarlo es bueno. Más si te cae este tipo de tackle, tienes que tomarlo sí o sí. En el pick número 22, los Chargers seleccionan a Akeem Mesidor, ala defensiva de Miami. Es igual uno de los alas defensivas que mejor estaban calificados para esta ronda. Aquí lo que desalienta un poco es la edad de Akeem Mesidor. Tiene 25 años ya y apenas va a jugar su primera temporada de college. Pero me parece que es un muy buen pick. Lo vas a emparejar con Khalil Mack y haces muy bien las cosas. Aquí es donde tenía que reclutar Filadelfia y como cambiaron con Cowboys, en el pick número 23 los Cowboys seleccionaron a Malachi Lawrence, a la defensiva proveniente de UCF. Entonces, los Cowboys, su primera ronda totalmente orientada a la defensiva y me parece que hacen lo correcto. Pones un superestrella en el perímetro y Makai Lawrence no es una superestrella ni tampoco uno de los alas defensivas top, pero finalmente puede ser este típico jugador que no se habla mucho de él, pero jugando se convierte en un fuera de serie. Me parece muy bien lo que hacen los Cowboys. En el pick número 24 vuelve a reclutar Cleveland y se llevan a Casey Conception, receptor proveniente de Texas A&M, y me parece un muy buen pick. Tenías en el roster de los Browns solo un receptor que era medianamente bueno, Jerry Jeudy. Ahora traes a Conception y en una ronda posterior seleccionas a Denzel Washington. Entonces me parece que los Browns, un draft muy bueno ofensivamente
y están buscando cómo ayudar a sus quarterbacks. En el pick número 25, los Bears seleccionan a Dillon Thieneman, safety proveniente de Oregon, y esto es claro, pierdes a Jaquan Brisker, traes a su reemplazo. Dillon Thieneman es el segundo mejor safety calificado en este draft, entonces me parece un pick muy bueno. Posteriormente los Texans seleccionan al guard ofensivo Kalen Rutledge, y me parece que los Texans también buscan proteger a su quarterback, un CJ Stroud que fue a la baja esta temporada, ocupa ayuda, ocupa playmakers. Los Texans lo entienden y le ayudan con este pick. En el pick número 27 vuelven a reclutar los Dolphins y traen un corner a Chris Johnson, proveniente de San Diego State. Y pues de los Dolphins no hay mucho que hablar, están en reconstrucción, están buscando arreglar piezas clave en ofensa y defensa, entonces me parece un buen pick este. En el número 28 los Pats seleccionan a Caleb Lomu, tackle ofensivo, y aquí este pick me hace cuestionarme un poco si es como para meterle presión a Will Campbell o emparejarlo con él. Yo no creo que Will Campbell ya haya sido un fracaso para los Pats, me parece que de una temporada muy a medias, o sea, no fue ni muy buena ni muy mala, entonces Caleb Lomu yo creo que lo van a emparejar con Will Campbell y ahora tienes una pareja de tackles que puede emocionar a la afición, que puede ser de las mejores si sabes trabajar a Will Campbell y obviamente si Lomu da lo esperado. En el pick número 29 volvió a reclutar Kansas. Este fue el pick que dieron por Trent McDuffie y los Chiefs vuelven a ir a la defensiva y seleccionan al tackle defensivo Peter Woods. Me parece que también es un poco empezando a buscar el reemplazo de Chris Jones. Yo creo que no tarda mucho para que se retire, 1 o 2 años, yo creo que puede estar a retirarse. Entonces me parece un buen pick, traes ayuda y también probablemente sea el reemplazo de Chris Jones. En el pick número 30 vuelven a reclutar los Jets y los Jets reclutan a Omar Cooper Jr., receptor de Indiana, y este también era uno de los receptores de los que mejor se hablaba en el draft. No estaba en la lista de los 5 mejores, pero empezaba en esta segunda lista de los que vienen por debajo de los 5 mejores, entonces me parece una adición muy buena. Omar Cooper Jr. es un receptor que juega principalmente en el slot, entonces volvemos a lo mismo. Buscas ayudar a tu quarterback, 3 piezas a la ofensiva, 3 playmakers. A mí me parece un muy buen draft de los Jets. En el pick número 31 seleccionaron los Titans y traen a Kedrick Folk a la defensiva proveniente de Auburn. Y pues los Titans ya empezó su reconstrucción, ya está muy avanzada su construcción. Y lo que ahora ellos buscan es traer pilares defensivos y ayudar a Cam Ward. La ofensa Cam Ward ya la trajeron, ahora traes un pilar defensivo que va a trabajar de la mano con Robert Saleh y yo creo que este jugador va a dar un muy buen desempeño por el coacheo que va a tener. En el pick número 32 seleccionaron los Seahawks y seleccionaron a Jadarian Price, corredor de Notre Dame. Era el segundo mejor corredor de este draft, o en los análisis así pintaba, así pinta. Y este pick no tiene mucha explicación. Se fue Kenneth Walker, traes el reemplazo. Esa fue la primera ronda del draft, los 32 picks. Y para mí los ganadores del draft fueron los Giants. Finalmente traes a Arvell Reese, traes un tackle ofensivo y sigues trayendo ayuda a Jackson Dart, y a la defensa la sigues repletando de talento, repletando de jugadores que son determinantes. Otro equipo que para mí fue ganador fueron los Cowboys. No hay mucha explicación. Te llevas al mejor prospecto defensivo del draft, Caleb Downs. Traes todavía ayuda al ala defensiva que drafteaste. Entonces los Cowboys empiezan a entender, ya tenemos la ofensa, vamos a la defensa. Otro que para mí fue ganador, los Browns. ¿Por qué los Browns? Tal vez fue un draft discreto en cuanto a nombres, pero finalmente traes un tackle ofensivo y un receptor. Adelantándome un poco, también trayendo a Denzel Washington, es otro receptor fuera de serie, entonces los Browns entienden que su defensa va a competir, pero si a la defensa no le ayudas con la ofensa, no vas a llegar a ningún lado. Yo creo que los Browns están a un quarterback de volver a competir, o al menos que Shedeur Sanders dé el brinco. Otro ganador para mí, los Jets, ya lo mencionábamos. Omar Cooper Jr., Kenyon Sadik y el ala defensiva que agarraron, que se me fue su nombre, David Bailey. Me parece que te llevas 3 jugadorazos, 2 a la ofensa, 1 a la defensa, y estos Jets empiezan a tener una reestructuración buena. El siguiente año los Jets tienen 3 picks en la primera ronda, entonces la reconstrucción apenas empieza, y si yo fuera aficionado de los Jets, estaría comenzando a tener emoción por lo que viene a futuro.
Para mí el último ganador son los Raiders. Solo tuvieron un pick, pero con eso es suficiente. Te llevas al mejor quarterback que hay en este draft. Un quarterback que es aguerrido, que tiene buena puntería, que también sale de la bolsa, es bueno dentro de la bolsa. Tienes tu quarterback del futuro, tu quarterback franquicia, no puedes pedir más. Y perdedores, para mí hay uno muy claro y son los Rams. No te puedes permitir hacer ese pick de Ty Simpson, que probablemente era un quarterback que ni siquiera iba a ser de primera ronda, te pudo caer a la segunda o a la tercera, y con el pick número 13 global todavía hubieras alcanzado jugadores muy buenos como Omar Cooper Jr., Ruben Bain, aunque también la defensa está un poco plagada de talento, pero finalmente es sumarle al equipo, es a la ofensa. Pudiste llevarte a Makai Lemon, por ejemplo, que pudo ser el reemplazo de Davante Adams, pero bueno, finalmente los Rams creen firmemente que Ty Simpson puede ser el sucesor de Matthew Stafford. Esperemos que le salga la jugada. Y pues bueno, este ha sido el análisis de lo que fue la primera ronda del draft en el 2026. En episodios próximos seguiremos hablando del draft un poco más detallado de los equipos, por ejemplo Steelers, Cowboys, los Browns, que ya mencionábamos que hicieron un draft muy bueno. Entonces estaremos hablando todavía del draft. Hay otras noticias que se han presentado, como los Steelers poniendo el tender tag a Aaron Rodgers. Todavía no se sabe si va a regresar o no, pero esto que hicieron es prácticamente, si Rodgers llega a firmar con otro equipo, los Steelers tienen la oportunidad de igualar la oferta que le hizo el otro equipo, monetariamente hablando. Y si Rodgers llega a decidir no jugar esta temporada, la ventaja es que los Steelers obtendrían un pick de draft compensatorio por la pérdida de Aaron Rodgers. Entonces, yo creo que con la selección que hicieron también del quarterback, los Steelers, puede complicar un poco el panorama de que regrese Rodgers, pero ya veremos en estas semanas. Ya casi empiezan los minicamps obligatorios a los que tienen que asistir los jugadores. Veremos qué se va presentando, seguiremos hablando a detalle en próximos episodios. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, que haya sido de su agrado mi análisis, mis opiniones. Me apoyarían mucho si se suscriben, comparten y activan la campanita para cuando suba un nuevo video se enteren. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.